Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Un saludo a todos los que se conectan, un agradecimiento especial a la Asociación Ayrshire, a todos los asociados y a todos los que nos acompañan hoy. Para nosotros como Laboratorio de Servinsumos, vincularnos a este tipo de eventos, este tipo de charlas, siempre va a ser muy agradable. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Muchas veces creemos que este problema es muy sencillo por la definición, ¿no? Porque aquí, como ustedes ven en el título, estamos hablando de una diarrea. Y si nos vamos a la definición de la diarrea, pues 7 palabras que a veces no nos dicen mucho, ¿no? Pero es una reiterada eliminación de heces líquidas o semilíquidas, y pues eso parece como normal, como, pues sí, una diarrea. Pero yo quiero hoy cambiar ese concepto, porque cuando hablemos de una diarrea, hablemos que nos toca el bolsillo y hablemos que perdemos mucho tiempo, dinero, capital y lo que vamos a conversar, porque es que una diarrea por sí sola puede generar algo de deshidratación, puede ser leve, pero puede ser grave. Cada vez que se acerca la gravedad, está mucho más cercano de la muerte. Entonces tenemos unos factores donde podemos encontrar que se puede dar esa deshidratación. Hacemos una prueba en campo como una prueba del pliegue cutáneo, revisamos los ojos, las mucosas, la actitud, que siempre nos dice algo, y cuando el reflejo de succión está ausente en esos terneritos, cada vez están más cercanos de la muerte. ¿Y quiénes pueden producir esto? Pues hoy nos vamos a enfocar sobre todo en dos, en E. coli, que a veces confundimos ese tipo de diarreas con diarreas de leche por su color, pero que no son, y sobre todo algo que en E. coli es bien importante tener claro, y es que enferma a muchos, pero también mata a muchos, la mortalidad es muy alta. Y la coccidia, que a veces la vemos cuando ya es evidente, cuando ya es clínica, pero desconocemos mucho tiempo cuando es subclínica y se vuelve crónica, enferma a muchos y hay baja mortalidad, pero con un problema muy grande. Los que se enferman se demoran mucho en recuperarse y es demasiado lenta la recuperación. Un poquito de los mecanismos de la diarrea. Esos mecanismos pues son muy sencillos y van de la mano de cómo llegan estos microorganismos al intestino básicamente. Hay algunos que aumentan la permeabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la imagen de la derecha, esas bacterias hacen que se aumente la presión hidrostática, sacando más líquido al lumen y pues se vuelve mucho más líquido la materia fecal. Cuando hay hipermotilidad, porque aumentan los movimientos intestinales, es decir, el organismo se da cuenta que algo lo está invadiendo, lo quiere sacar, nuevamente diarrea. Un mecanismo de defensa es la hipersecreción porque está lleno de toxina, necesita expulsarla y vuelve a aumentar la secreción, y sobre todo esa inflamación hace que se evacúen, y todo esto lleva al signo que más nos interesa a veces en la diarrea, que es la mala absorción. ¿Por qué? Porque estos microorganismos invaden y penetran la célula, la dañan, la enferman, la inflaman y la descomponen completamente. Así que esa mala absorción va totalmente en contra de la nutrición que estamos dando, del cuidado, del concentrado, de la leche sobre todo. Así que no podemos permitir eh, que eso se dé. Ahí estoy viendo un mensaje que no escucha, debe activar el sonido, si es desde el celular, ¿vale? Señora Lili. ¿Por qué es tan importante hablar de diarrea neonatal? Porque los recién nacidos son extremadamente débiles. Los primeros días son dependientes de esa madre, de ese calostro, de ese alimento, y necesariamente, ay, yo acabo de caer en cuenta que si ella no escucha, si alguien puede escribirle en el chat, por favor, que active el micrófono. Muchas gracias, que active el sonido, porque pues evidentemente no me va a escuchar en el chat. Eh, ¿Vale? Gracias, Federico. Entonces, el ternero es demasiado susceptible, es extremadamente sensible los primeros días de vida. Así que la diarrea lo puede matar, lo puede enfermar y lo puede atrasar. Y es lo que menos tenemos porque hemos trabajado mucho, hemos luchado, lo inseminamos, le transferimos un embrión o con un toro, y que recién nacido se nos muera, pues muy duro. ¿Y quién genera esto? Pues nuevamente otra clasificación, bacterias, virus y parásitos. Bacterias, sin duda E. coli es
principal, Clostridium perfringens puede generar algo, virus, rotavirus, coronavirus que están, y parásitos sin duda el principal y el que más genera gastos y pérdidas es la coccidia. Y miren, esta foto que la saqué de la biblioteca de una universidad mexicana es donde yo le quiero transmitir que es que una diarrea no es simplemente aumento de la defecación líquida o semilíquida. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos microorganismos llega a ese intestino, llega a esas células y las irrita, las vuelve de esa manera. Y lo más triste es esta frase. Me iría muy contento aquí si todos aplicamos la magnitud de esta frase, y es que recién nacido que tenga problemas de diarrea va a ser un menor individuo en desempeño durante toda su vida, durante toda la vida. Así que miren que no es simplemente esa definición que vimos ahí, que es la reiteración de las heces, no, sino que si se da en el recién nacido, le va a costar en su performance productivo durante toda la vida. Sin duda necesitamos desarrollar muy bien esa cría, esas terneras, esas becerras, esos neonatos. Recién nacida necesitamos desarrollarla muy bien. ¿Para qué? Para que rápidamente alcance su pubertad, para que rápidamente alcance su etapa productiva y volvamos al ciclo. Pero tristemente, si no se desarrolla bien, si algo pasa, son menos litros de leche. Claro que si fueran Ayrshire no serían 500 kilos, sino sería mucho más. Así que mire, todo lo que pase en esos primeros 60 días en esa crianza es menos productividad a la primera lactancia. Si iba a llegar a una primera lactancia a los 20 meses, si tuvo algo en esos primeros 60 días, puede llegar a los 24 o a los 32. Así que eso es lo importante de que no nos pase nada con la diarrea los primeros días, porque todos queremos llevar esa ternerita a que sea nuestro reemplazo y normalmente los reemplazos son mejores que otras vacas adultas. Así que es muy costoso y muy oneroso y muy triste que perdamos un animal hoy en día por diarrea. Y no se trata hoy de decir, no, mire, este es el medicamento y con esto vamos a cambiar y vamos a solucionar todo aquí, porque de lo más importante que se necesita en esto es el manejo. Porque si nosotros no manejamos adecuadamente, pues no va a haber. Y sobre todo que el reemplazo es lo que nos garantiza el éxito en nuestra explotación, sea la que sea ganadería de carne, lechería tropical, ceba, lo que sea. ¿Y por qué es tan importante esos primeros 60 días? Porque durante los primeros 60 días el crecimiento es de esta manera: proliferación celular, es decir, que él empieza a aumentar el número de células. Entonces, si no hay restricciones, sigue aumentando el número de células y después de 60 días, ese número de células empieza a aumentar de tamaño. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si hay una restricción, hay un estrés o hay una diarrea? Pues él sí va creciendo, pero no va a crecer al mismo ritmo. La cantidad de células disminuye y al final él va a tener menos células, menos grandes, y eso es más tiempo a la pubertad, más tiempo a la primera lactancia y más tiempo que nosotros no vamos a retribuir esa inversión que estamos haciendo. Entonces, una diarrea no es simplemente el aumento de la defecación, sino una diarrea es completamente anormal. No podemos estar tranquilos. No, sí, una diarrea nos cuesta mucho, y no nos cuesta por el tratamiento, nos cuesta realmente por todo lo que vemos como pérdidas indirectas. Miren este ejemplo, hay tres fases o tres situaciones de crecimiento. Una en línea verde, donde esos individuos ninguno tuvo problema, alcanzó la pubertad, razas taurinas, razas europeas, a los 10 meses, perfecto. Unos individuos que tuvieron algo de estrés se demoraron un par de meses más, 12 meses, 20% adicional. Pero mire, individuos que tuvieron episodios de diarrea los primeros 60 días se fueron hasta los 21 meses. Entonces, casi un año de diferencia para alcanzar la pubertad. ¿Quién mantiene un individuo de paseo, de recreo, sin preñarlo, sin saber qué puede dar? Entonces, miren cómo esa diarrea ya no es, no, sí, yo la traté, la curé y listo. No, esa diarrea nos atrasó mucho en la etapa productiva.
¿Qué influye para que nos lleguen esa diarrea? Primero, el calostro. Si no hay un calostro de buena calidad, ahí les estoy mostrando un calostrómetro donde rojo no deberíamos darlo, amarillo, pues si no hay más toque y verde está ok. Pero también si es un parto dificultoso, si es muy sucio o si para en unas condiciones como ustedes están viendo en la foto, en este invierno que estamos viviendo aquí en Colombia. Aprovecho para saludar a los amigos de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica que se conectan. Muchas gracias por acompañarlos. Pero miren, imagínense esa pobre acá recién parida durante una inundación, no hay comida, está estresada, se le ve completamente las costillas. ¿Será que pudo producir un buen calostro? ¿Será que ese recién nacido va a ser alto desempeño? Pues difícilmente. Y cuando no tenemos la posibilidad de organizar los lotes, que revolvemos lotes de recién nacidos con animales de 3 y 4 meses, ahí ya estamos cometiendo errores. Entonces, todo eso tenemos que tratar de controlarlo para disminuir el tema de las diarreas, porque precisamente una forma de disminución es el manejo de la organización. Y aquí sí quisiera un poquito la interacción en el chat, porque cuando hablamos de un tratamiento de diarreas, ¿qué hacemos? Lo primero, vayan escribiendo por favor en el chat lo que ustedes hacen, si utilizan antibióticos, si utilizan antiparasitario, ¿qué utilizan? Primero necesitamos hidratarlo muy bien porque esa es la principal causa de muerte. Segundo, que recupere el equilibrio electrolítico. Y eso la mayoría lo hacemos, pero muchas veces no hacemos otra cosa que es bien importante y es el control del dolor. Yo sé que todos hidratamos, que todos utilizamos antibióticos, antiparasitarios, pero muchas veces nos olvidamos del dolor. Y el dolor es importante. ¿Por qué? Porque si el individuo se iba a recuperar en 5 días, si yo utilizo algo para bajarle el dolor, la inflamación se puede recuperar hasta en 3. ¿Y por qué les hablo del dolor? Porque miren esa foto, las vellosidades cómo están. Pero resulta que hay una que no corresponde, si ustedes la ven a la derecha. Y esa pérdida les duele, esa pérdida se inflama y esa pérdida genera dolor. Nosotros tratamos el dolor cuando es evidente, cuando hacemos una cesárea, cuando hacemos un descorde, cuando hacemos una cirugía, cuando hay una cojera, pero muchas veces no pensamos que en la diarrea hay dolor. Y este no es un tema solo de bienestar animal, sino de productividad. Si yo le ayudo a bajar el dolor, a bajar la inflamación, se va a recuperar mucho más rápido. Si no quedó claro con esta foto, miren lo que pasa. Llega las bacterias o llegan los coccidios, llegan a los enterocitos. Y miren lo que generan. Las acaban completamente, las dañan, las maltrata. ¿Genera dolor? Claro que genera dolor. ¿Genera desprendimiento de mucosa? Claro que genera desprendimiento de mucosa. Eso es una herida ya. Hay que tratar ese dolor. Y nuevamente, no es por el bienestar animal, es por la productividad. Si se iba a recuperar en 5 días, si utilizamos algo para el dolor, se recupera en 3. Y una foto un poquito más de microscopio y miren cómo se llega a ver esa herida. Y ahí esa herida también necesitamos que se recupere rápidamente, pero si no utilizamos algo para el dolor, se va a demorar un poco más. Entonces, como vi en el chat, y muchas gracias de verdad por participar, todos utilizamos un anticoccidial o algo que baje el peristaltismo, o utilizamos antibiótico, eso sí, siempre hidratamos, pero por favor nunca se nos olvide el dolor. El dolor es muy importante tratarlo. Un AINES, por favor, sea ketoprofeno, sea flunitrazina, gludine, por favor, hay que usarlo, sí o sí, se recuperan más rápido. 4 ejemplos de tratamiento, al final sé que vamos a interactuar más, pero como ya hemos hecho este tipo de conferencia con otros, tenemos este ejemplo aquí. Hay ganaderos que dicen, no, yo solo compro una papeleta, me vale 20,000 pesos y listo, ese es el costo de mi tratamiento para la diarrea. Hay otros que dicen, no, yo le doy la papeleta, pero adicional compro un antibiótico, ahí invierto 70,000. El número 3 ya va un poquito más allá porque hidrata, pero el que puede ser más completo y sobre todo que el retorno económico es mejor y más rápido es el número 4, porque sí utiliza algo que baja el peristaltismo, utiliza un antimicrobiano, hidrata, pero también controla el dolor. Y controlar el dolor es fundamental.
y es un tratamiento de 105.000 pesos y no, pero es que es mucha plata, realmente no, porque se va a recuperar más rápido, va a evitar que ese individuo contaminado sea foco para otros. Pasa muy seguido que uno entra a una explotación, un ternero con diarrea, a los 3 o 4 días hay otro o otros 4. Así que acuérdense de este promedio que nos va a servir para un ejercicio. 70.000 pesos, un tratamiento para una diarrea, que sé que es muy barato, que sé que es más, pero aquí solo estamos teniendo en cuenta es lo que estamos invirtiendo en medicamentos, no estamos considerando la pérdida de peso, que es foco de contaminación, la mano de obra, los utensilios y muchas otras cosas. Pero creo que empezamos mal porque hablar de tratamiento sin haber hecho un diagnóstico no está bien, ¿cierto? ¿Qué tenemos en el mercado? Tenemos unas pruebas rápidas, inmunocromatografía, pruebas de ELISA, que nos van a decir algunos si está el antígeno, otros si está los anticuerpos, y un test que se utilizó mucho tiempo, pero hoy en día está difícil conseguirlo, el test arcoíris, que no solo nos habla de bacterias, sino de unos virus, y los coprológicos, o, o coproscópicos, o coproparasitológicos. Así que lo que tengan a mano, por favor, hay que hacerlo. Hoy en día es muy sencillo hacer esos coprológicos y la siguiente diapositiva, un agradecimiento importante a todo el equipo técnico comercial de Laboratorio Servinsumos. Miren, porque aquí he visto conectados amigos del sur del país, del Magdalena Medio, del norte del país, de la costa, de Antioquia, de aquí de la Sabana. Miren, no hay excusa para no acceder a un laboratorio. Si está Caquetá, en Florencia, en San Vicente, si está en el Valle, en Tuluá o en Cali, si está en Valledupar, en donde sea, mire, hay posibilidad de hacer esas pruebas y sobre todo que el costo no pasa ninguno de 40.000 pesos y lamentablemente solo nos acordamos cuando hay un problema. Los invito a que lo hagamos de rutina, no solo lo hagamos cuando hay un problema para saber cómo se mueven estas enfermedades en nuestra explotación. Así que estén en la ciudad en que esté, siempre hay un laboratorio muy cercano y el costo realmente es muy favorable, ¿vale? ¿Qué nos entrega ese laboratorio? Nos puede entregar en una técnica más máster, que es donde hace un conteo de huevos. Si ustedes ven estos dos primeros, hay un individuo al lado izquierda menor de 3 meses y hay un individuo al lado derecho mayor de 3 meses, donde en alguno el problema más grande son los gusanos y en el otro podemos estar hablando de coccidia. Y si ustedes me preguntan, bueno, pero a partir de qué número tratamos, resulta que eso va a depender mucho del individuo, porque hay individuos que solo con 50 huevos por gramo de coccidias están vueltonadas, y hay otros individuos que así tengan una carga más alta, todavía no han mostrado la casuística. Entonces, eso va variando. Por eso hay que ir interpretando de acuerdo a los signos que nos van mostrando. Sin duda, el examen de laboratorio nos va indicando, nos va aportando, pero hay algo claro que es ese examen físico, es entender cómo va, porque si no lo hacemos, no nos da posibilidades de ir guiándonos. Entonces, ¿por qué insisto mucho en que el número de huevos va a depender del estado inmunitario del animal? Porque hay para quienes afecta un poco más y otros que resisten. Y a medida que va aumentando la edad, se va haciendo más resistente. Aquí no hay realmente diferencias en pisos térmicos. Puede pasar en la sabana, puede pasar en el Magdalena Medio, en la costa, en Caquetá, se va rotando independiente. Lo que sí es claro es que hay mucha variabilidad y sobre todo que tenemos que revisar la sintomatología. Lo más duro de esto es que pasa como una mastitis. Si nosotros no hacemos test de mastitis no nos damos cuenta. Entonces estamos tranquilos con que no, los terneros va bien, pero en el control de peso no avanzó, se quedó cortico, algo pasó, sospechemos de la coccidia, porque la coccidia realmente no respeta pisos térmicos, está en todo el país y en todo el mundo, uno de los principales problemas. Entonces, finalmente, estos exámenes es de cada explotación. Por favor, hagan esa inversión, si nos permiten, y aquí todo el equipo técnico comercial de Laboratorio Servinsum está en disposición de acompañarlos, de gestionar e indicarles cómo lo pueden hacer. Cuenten con nosotros, permítanos llevar una herramienta, porque sin duda los medicamentos
es parte de nuestra labor, pero la labor adicional que queremos hacer es que el ganadero crezca, que el ganadero mejore y tenga más inventario para tener más posibilidades de venta, ¿no? Ya nos metemos un poquito con los agentes etiológicos. Excúsenme con eh, esta diapositiva que es un poco pesada, pero es para hablar de E. coli. Eh, los bovinos es el principal reservorio de esta bacteria. Si ustedes ven, esta bacteria es simpática, ¿no? Tiene flagelo, tiene pared, tiene membrana y tiene flagelo, se mueve muy bien, pero además de eso produce toxinas. El animal lo ingiere oralmente y de ahí hace su ciclo rápidamente y puede contaminar el agua, el pasto, los alimentos. Y mucho cuidado porque nosotros mismos nos podemos contaminar. ¿Cómo vamos a encontrar esos individuos que están contaminados, completamente pelados porque tienen diarrea? El periné está manchado, la cola y las patas, las heces huelen demasiado a feo. Y uno puede encontrar restos de leche entera sin digerir. ¿Por qué? Porque acuérdense que los enterocitos están inflamados, ahí no hay digestión. Así que deshidrata rápidamente los terneros pierden peso y se pueden morir. Generalmente se recuperan los que les hacemos tratamiento, porque acuérdense, el que no se le hace tratamiento para E. coli se muere. Si yo tengo 10 terneros enfermos con E. coli, al menos se me mueren 6 o 7. Los que se recuperan rápidamente, eso sí, utilizando antimicrobiano, analgésico, hidratación. Muy juiciosos con eso. Para evitar que el bovino siga siendo el mayor reservorio de E. coli o colibacilosis, hay que hacer un tratamiento sí o sí. Y el principal antimicrobiano indicado en este caso es la gentamicina. ¿Por qué? Porque tiene muy buena distribución, llega muy rápido, no solo llega a la mucosa, sino que penetra un poco más ese intestino a la submucosa, se viene muy bien y lo mejor es que como su disponibilidad es muy alta, en menos de una hora ya genera ese impacto de terapéutico. Por eso aquí les muestro uno de los productos nuestros, es Gensuril, que dentro de su principio activo trae la gentamicina. Ahorita vamos a hablar un poquito de coccidiosis. Miren este titular, el enemigo silencioso del ganado bovino. No pasa solo en Colombia. Este es un reporte de México, donde tristemente, si ustedes siguen el cursor, ha sido identificada la coccidia como uno de los 3 problemas de mayor importancia para la salud de los bovinos. Los otros 2 problemas, ¿cuáles son? Problemas respiratorios y diarreas virales o bacterianas. Ellos no consideran directamente la coccidia como una enfermedad viral o bacteriana porque evidentemente es un parásito, es un protozoo. ¿Qué produce esa coccidia? Una diarrea intensa, fétida también, pero uno la diferencia por el que el color no es tan blanco ni amarillento, es un poco más oscura, puede venir sangre entera, eso sí, el animal está completamente anémico y las mucosas completamente pálidas, dificultad respiratoria y esto es lo más grave de la coccidia. ¿Por qué? Sí, la mayoría de animales se recuperan después de un tratamiento largo y oneroso, pero se demoran mucho en recuperar. Si nosotros hacemos control de peso en nuestras terneras cada mes, nos vamos a dar cuenta que al menos por un par de meses no va a haber avanzado, no va a haber buena conversión. Así que el tema subclínico en la coccidia es muy importante y ese nos puede generar muchas pérdidas que no vemos porque la recuperación es muy lenta. Este es la himeria, esta es la coccidia, así se ve en el laboratorio, pero pues sí, está en el laboratorio, pero ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Por favor, esos exámenes de laboratorio, sí o sí. Entonces, aquí les presento un resumen del ciclo. Realmente es muy sencillo y esto es parte de la explicación por qué los individuos recién nacidos no tienen coccidia. Porque si ustedes ven el ciclo, dura entre 22 y 28 días. Entonces, un recién nacido no va a tener coccidia. Al mes sí puede tener. Mientras, porque el individuo nace sin la coccidia, a través del agua, a través del alimento se puede contaminar. ¿Cómo inicia? Por ingresa vía oral, llega al intestino, 5 o 6 días, ahí se desarrolla, esquizontes, merocitos, todos esos estadios, ya al día 15
pasa al intestino grueso, empieza a producir problemas de malabsorción, diarrea, inflamación, si no se controla, muerte, y 21 días después sale del hospedador y contamina otros individuos. Entonces es un círculo vicioso muy duro. Y aquí hay una frase que debemos recordar, que el coccidio o la coccidia, el 70% de su vida la hace dentro del bovino. Por eso es el principal reservorio y por eso esa reinfestación tan seguida. Nos produce este tipo de diarrea, una diarrea oscura, pero también una diarrea blanca, porque tal vez la carga parasitaria no está tan alta. Pero ya cuando vemos una diarrea así, roja, sanguinolenta, aquí este amigo ya está muy cerquita. Pero para que llegue aquí, perdió mucho peso, perdimos muchos días y contaminó otros. Entonces, por eso es tan importante buscar manejo, buscar protocolos donde nos baje esta carga de huevos. ¿Qué proponemos nosotros? Hay muchos tratamientos para coccidia. Hay unos coccidiostatos que paran el crecimiento o que no trabajan en todos los estadios. Hay amprolio, hay monensina, hay sulfat, pero no trabajan en todos los estadios. En cambio, el toltrasuril sí elimina huevos, elimina estadios inmaduros y estadios maduros. Nuevamente, ahí tenemos el producto que queremos que ustedes conozcan y utilicen, Gensuril. Toltrasuril, cotidicia más gentamicina más un antimicrobiano específico para E. coli. Ahora yo quisiera preguntarles ahí en el chat, ¿qué creen ustedes que se contamina más? ¿Ganaderías de carne o ganaderías de leche? Escríbanme ahí un par de personas, por favor, si son tan amables. ¿Ganadería de carne o ganadería de leche? ¿Qué creen ustedes? Están muy tímidos. Gracias a los que participan. Gracias, José Manuel, Norberto. La mayoría vamos por ese camino, ¿no? Inicialmente pensamos que es ganadería de leche, pero resulta que no es solo leche. Les voy a mostrar un par de artículos para que revisemos un poquito que no es solo la leche. Este artículo de Perú, donde se hacen todas estas observaciones, 12.000 y 5.000, y miren que aquí en este reporte el mayor problema es en ganadería de carne. Porcentaje casi el 25%, aquí en lechería muy poco. Pero en este otro artículo sí nos habla que lo que más se ve es la coccidia. Aquí no aclaran qué tipo de explotación es, pero precisamente quería traer eso, que no solo es leche y carne. Lo que pasa es que en carne a veces, como tenemos otros factores, no estamos muy atentos, no los vemos. Y esta es la discusión sana que debemos tener, porque a veces no damos cuenta en ganadería de carne, porque ganadería de carne es muy dinámica, entran y salen animales, se compran en subasta, el ciclo productivo dura 6, 8 meses máximo y vuelve y repite. Ganadería de leche es mucho más estable, el individuo permanece más tiempo, nosotros estamos pensando en el reemplazo, así que ahí nos damos cuenta qué puede estar pasando, somos más juiciosos en llevar datos y el recién nacido seguramente tiene un mejor manejo sanitario que en ganadería extensiva. Y esto es lo que pasa en ganadería extensiva, no tomamos datos, los soltamos y no vemos. Compra en subasta, traslado de animales, de individuos. Hoy en día acostumbramos mucho a tener una finca para la cría porque el personal se especializa en la cría y otros para el levante y la ceba. Tristemente no magnificamos lo que puede pasar una subasta, animales comprados en San Vicente de Caguán y llevados para el Magdalena Medio, si saliendo del Caquetá tienen que pasar por una cordillera, hay frío, o animales de Yopal hacia Bogotá, hay frío, animales de Planeta Rica hacia Antioquia, hay frío, y ese estrés llegan un poco con las defensas bajas y los predisponen a enfermedades. ¿Qué enfermedades? Y todo lo hemos visto: neumonías, problemas respiratorios, tos, mocos y diarrea de cualquier tipo. Entonces, algo que nos puede ayudar a controlar esto es el tema de la prevención. Miren, esta referencia del 2000 hablaba que no está bien usar de manera preventiva un antibiótico. Claro, eso no, o sea, la prevención es a través de la vacuna, pero resulta que hay otro uso que sí es permitido y sí va de la mano.
la metafilaxia, y es utilizar, y ustedes ven que solo son 3 años de diferencia, utilizar antimicrobiano en el momento preciso que necesitamos que baje esa carga. Y esta es la propuesta que nosotros traemos hoy. Si nosotros sabemos que nuestros individuos se enferman, pues lleguemos antes de la enfermedad. ¿Para qué? Para bajar esos huevos por gramo de materia fecal y que sigan creciendo paulatinamente. La metafilaxia genera todos estos beneficios, y la metafilaxia no es que es una bandera hoy en día de Servinsumos, no, es una práctica muy usada. ¿Qué debemos hacerlo? Usarlo a través de un médico veterinario y hacer pruebas de laboratorio, pero pues, las pruebas de laboratorio no es algo así muy complicado. Ustedes vieron los costos de los coprológicos, no pasan de 40.000 pesos. Y se utiliza, miren, y nosotros no deberíamos dar pena reconocer, pero los porcicultores son muy juiciosos en el manejo, porque revisan todo, gramo por gramo, detalle por detalle, y los porcicultores sí nos han dado cátedra de la metafilaxia. Así que aprovechemos y copiémonos de lo bueno. Y como les decía, esto no es un tema de Servinsumos de Colombia. Aquí les traigo un titular de una empresa de consultoría chilena que también tiene sede en Nueva Zelanda, muy buena, y me llamó demasiado la atención esto. Un grave problema, sí, habla de la coccidiosis, eso ya lo aprendimos hoy, pero ¿dónde está esto? Promover el uso del tratamiento metafiláctico. Es usar antimicrobianos para prevenir esa casuística. Entonces, aquí no estamos siendo irresponsables en el uso de los medicamentos, ni estamos atentando contra la resistencia bacteriana, no, simplemente nos dimos cuenta de estos beneficios. Miren, esta gráfica es sencilla de entender. 3 protocolos, uno rojo, uno verde y uno azul. Grupo azul, grupo control, no se le hizo nada. Grupo rojo, al que se le hizo tratamiento solamente cuando mostró signos, porque lamentablemente solo hacemos el tratamiento cuando muestra los signos. Y grupo verde es el tratamiento que se le aplicó el toltrasuril de manera metafiláctica. Entonces, al final, ¿qué encontramos aquí? Que eficazmente la metafilaxia hizo que se producieran menos huevos por gramo de materia fecal. Acuérdese, el grupo rojo picó hasta 5.000 gramos de huevos por materia fecal. Y ahí solo se hizo el tratamiento, se contaminaron muchos. El grupo control, como no se le hizo nada, a los 24 días, por los ciclos de los parásitos, ¿no? Aquí hizo un pico y 20, 22 días después hizo otro pico. Entonces, esta es la propuesta, hacer tratamientos metafilácticos para evitar ese desgaste. Ahorramos en el gasto del medicamento porque vamos a gastar menos, pero donde quiero ir es todas las pérdidas indirectas, porque un individuo con diarrea contamina a otro, un individuo con diarrea se demora para alcanzar la pubertad, y un individuo con diarrea siempre va a estar atrasado en su ciclo productivo. Estos artículos finalizan dándonos unas recomendaciones. Sí, los antimicrobianos son un grupo más utilizado en la farmacología veterinaria. Si se utilizan irresponsablemente, sí favorecen la resistencia. Eso podría ser un potencial problema, pero si lo utilizamos específicamente, supervisado y acompañado de un médico veterinario, nos va a ir muy bien con el control de estas enfermedades y con la ganancia de peso, con la productividad, con la parte reproductiva. Esta es la invitación a que todos tengamos Gensuril de protocolo para esos recién nacidos. ¿Por qué recomendamos Gensuril? Miren, porque hay cosas que podemos controlar y otras no. Y esto es algo que no podemos controlar. Y la huella que ustedes ven en ese árbol es un rayo y lamentablemente generó estas muertes. Esto no lo podemos controlar. Esto se va a dar. Pero que se nos muera hoy un animal por diarrea. No, eso sí lo podemos controlar. Lo podemos disminuir, podemos ganar. Y esta es la propuesta de hoy. Y nuevamente, esto no es un tema que solo pasa en Colombia, en Sudamérica. No, esto pasa en todos los pisos técnicos. Miren este póster. Aquí está más grave, ¿no? Entre un 40 y un 70% de diarrea neonatal. La diarrea neonatal necesita mucho,
propone muchas búsquedas, es un tema que se habla todo el tiempo y lamentablemente nosotros sí hablamos, pero nos acostumbramos, sí, se me murió un animal, no pasó nada, pero hoy en día ya revisamos que el problema no es solo que se nos muere, el problema es que se nos atrasa y el problema es que perdemos mucho capital. Principal causa de enfermedad y de muerte en los terneros, diarrea neonatal. Y en otros países como Argentina, que son muy juiciosos con la muerte estacional, cuando llega la época de pariciones, la diarrea es un problema grande. Y ahora les quiero proponer este ejercicio. Miren, ¿por qué 10 kilogramos? ¿Se acuerdan que hablamos de que un tratamiento promedio costaba 70.000 pesos? Vamos a poner aquí barato. Ustedes me dirán, no, pero es que a 7.000 no está así, está más caro. Pero pongámoslo a 7.000 para facilitar las cuentas y no faltará el que me escriba en el chat, no, pues si lo está vendiendo a 7.000, véndame un viaje, pero no. Yo le contesto, no, yo le compro dos, porque sí, es muy barato, pero es solo para que ustedes no se me asusten con los resultados. Si ese ternerito, esa ternerita lo llevamos a Esteto, lo podemos vender en 1.000.000 o en 2.000.000, dependiendo del precio de venta, la zona, la actitud. Incluso esta misma pregunta la hicimos con nuestros seguidores en redes sociales y ninguno aquí se sorprendió, nos dijo, no, ustedes están locos, ¿qué se va a gastar uno 700.000, 800.000 en un tratamiento? Y pues sí se gasta eso porque hay que revisar las pérdidas. Porque es que, mire, nosotros a veces no vemos las consecuencias de la diarrea neonatal, el bienestar que nuestro operario, nuestro colaborador tenga que gastar tiempo adicional y contaminarse él o contaminar otros individuos. Y nosotros sí vemos las directas, el gasto en el medicamento, la muerte, la mano de obra, pero no vemos las indirectas. Menor ganancia media de peso, aumenta la edad del primer parto porque se demora más en llegar a la pubertad, se hace preñar más tarde y acuérdense en el póster que les mostré, 500 kilos o 500 litros menos de leche en la primera lactancia. ¿No era que ahí se paga todo este tratamiento? Una finca, ejemplo, donde habla de 100 animales, 100 animales, 100 vacas paridas con 100 crías, donde en este ejemplo solo se enfermó, mire, el 20%, solo 20 animales. Como nos costaba 10 kilogramos para hablar de un costo de 70.000 pesos a 7.000 pesos el kilo, son 200 kilos perdidos, porque ahí 10 por 20 nos da 200, estamos hablando de 1.400.000, muy poquito, y en esta finca destetaban normalmente animales de 180 kilos, pero se nos murió solo el 5%, 5%. Ustedes dirán, no, a mí no se me muere uno o dos. Eso es muy poquito, pero resulta que le mueren uno o dos mensual. Aquí es en un ejercicio de un año de 100 animales. Porque a mí me ha pasado, o sea, yo tengo un lote de recién paridas de 40 animales y resulta que cuando voy a destetar no desteto 40. Y se le hace de todo, pero no los desteto. Entonces, 180 por 5 son 900 kilos, el kilo a 7.000, 6.300.000 más 1.400.000. Estamos hablando de que un brote solo económico, sin las pérdidas indirectas de peso, de otros animales contaminados, de la mano de obra, de todo eso, nos puede costar 7.700.000. ¿Qué lo genera? Nuevamente, la coccidia, que ataca sobre todo las semanas 3, 4 y 5. Y E. coli, que ataca las 2 primeras semanas y puede ir nuevamente hacia más adelante. Ya todos sabemos el tipo de diarrea que genera. Y la propuesta nuestra es, prevengámonos mientras la implementación de un plan sanitario, pues no va a ser un plan sanitario eh, robusto, así gigante, no. Simplemente queremos proponerle un manejo de fácil ejecución. Si son 100 individuos, vamos a hablar de 100 dosis de Gensuril. Cada dosis de Gensuril aproximadamente sale a 22.000 pesos. Ustedes dirán, 22.000 pesos, sí, son 2.200.000. Y acordemos de los otros datos. Nos costaba 7.700.000 menos 2.200.000 que invertimos, 5.500.000. Pero, o sea, 5.500.000 es muy poco. Pero no lo vean así, véanlo en animales que solo se desarrollan, no se enferman,
animales que alcanzan un mejor peso al destete, alcanzan la pubertad más rápido, más producción, mano de obra, menos posibilidades de contaminación, muchas otras cosas. Y estas son unas cuentas suponiendo que la infección es bajita, porque aquí hablamos de 20% de enfermos y solo 5% de mortalidad, cuando, como les mostré en esos trabajos, hablaban del 40, del 70%. Así que revísenlo. ¿Por qué hablamos de que con Gensurí hay control total de la diarrea? Porque son dos principios activos, tiene mayor espectro de acción. El totrazulir es eficaz en todos los estadios de la coccidia, inmaduro, huevos, adultos. La gentamicina es el antibiótico de elección para luchar contra E. coli y lo mejor es que es con una sola aplicación al ternero. ¿Cuál es el protocolo que proponemos? Dependiendo la explotación, dependiendo de los exámenes, hay quienes con una sola dosis sale entre el día 15 y el día 20. Ojo, esto no es una camisa de fuerza que tiene que ser el día 15. No, yo hago mi grupo de animales y los que estén recién nacidos, ahí los cojo. Puede ser desde el día 12 al día 20, 20, 25. Hay quienes requieren 2 dosis o hay quienes requieren 3 dosis. Eso va a depender de lo que nos digan los exámenes o de lo que usted vaya encontrando en su explotación. Así que nuevamente Gensuril y es un llamado de atención también para que de verdad, los porcicultores nos han ganado a nosotros los ganaderos en organización, en tecnología, tan que nos ganan en consumo per cápita. Así que pongámonos entre todos las pilas, porque que no les pase esta triste historia. Y esto ya para terminar, ganadero saliendo de su explotación, todo iba bien un domingo, pero resulta que lo llamaron y le dijeron, no, tengo un individuo con diarrea y yo estuve en la charla de la Asociación Arche y Laboratorio Servinsumos y eso realmente vale mucha plata. Se asustó, perdió el control y se cayó, porque él ya se dio cuenta lo que en realidad le cuesta una diarrea. Así que, por favor, cuenten con Gensuril, Toltrasolir y Gentamicina para su botiquín. Hombre, y este es ya terminando, y es una frase que va muy de la mano de un caso de una finca aquí en la sabana. Si te ofrecen un asiento en un cohete, no preguntes qué asiento, vamos es para adelante. Les presento a Juan Carlos. Juan Carlos es el encargado de la maternidad de una finca aquí en la sabana. Luchó y luchó contra la diarrea y le tocaba muy duro. Desde que empezamos a trabajar en Surir, Juan Carlos vive feliz, tiene más tiempo, está estudiando juicioso. Eso es Gensuril. Gensuril es el control total de las diarreas para coccidia y para E. coli. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la interacción. Ahora sí, si hay otras preguntas, bien puedan. Si alguien nos quiere escribir o decir algo, estamos a disposición. Doc, muchas gracias por la conferencia. Aquí ya tenemos una pregunta del señor Daniel Mauricio. Cuando un Sí, neonato presenta inflamación gastrointestinal, no presenta diarrea y hay debilidad, ¿qué diagnóstico puede darse? ahí, o sea, diagnóstico presuntivo, debemos sospechar de eh, Clostridium perfringens, de rotavirus, de coronavirus, sobre todo, ¿vale? Y también debemos sospechar mucho si está pelado, porque a veces decimos, no, no tiene diarrea, porque no lo vemos defecar, pero resulta que ahí queda la manchita, queda la costra, ahí podemos estar pensando en E. coli o en coccidia. Así que son diagnósticos presuntivos. eh, Realmente el que nos da la guía es el laboratorio. Ahí estoy leyendo en el chat que si pueden ser reproductivas o leptospiras. Eh, Más adelante, recién nacido, ellas no atacan tanto. Lo que más ataca recién nacido es E. coli, corona rota, eh, coccidia y Clostridium perfringens. Acá tenemos otra. ¿Es Gracias. verdad que los terneros mueren además de las bacterias por la deshidratación? La persona pregunta cómo hidratar correctamente un ternero, un neonato, con diarrea crónica y severa. Gracias, Daniel.
La principal causa de muerte realmente es la deshidratación. Hacemos el pliegue cutáneo y se demora mucho, ojos hundidos, no hay reflejo de succión. ¿Cómo debemos hidratar? Ideal con una solución que tenga no solo pues líquido, sino que también tenga electrolítico y que tenga destroza. Ahí yo dentro de la conferencia les mostré un producto nuestro que se llama hidrogel. Ese producto cumple bien. Si no tenemos hidrogel, pues bueno, Ringer lactato. Si no hay Ringer lactato, pues solución salina. ¿Por qué? ¿Por qué primero la vía endovenosa? Porque la vía oral está comprometida. O sea, todo lo que leemos, él lo va a seguir expulsando. Entonces, si no tenemos nada listo, vía oral. Pero acordemos que la vía oral está comprometida. En algunos casos nos toca melaza, hay quienes utilizan agua con bicarbonato, algo hay que darle rápido de urgencia, pero deberíamos tener siempre en nuestro botiquín una solución, un suero vitaminizado y destrozado como hidrogel, Ringer lactato, eso. Ok, acá el señor Luis nos pregunta, ¿podemos tratar bovinos gestantes con diarreas causadas por coccidias con gensuril? Sí, Gensuril, hay que respetar el tiempo de retiro. Acuérdense, este tratamiento como nosotros lo proponemos dura en el organismo bastante tiempo. Si ustedes se dieron cuenta ahí en el protocolo de manejo, hablaba de cada 90 días si es necesario. Ensuril tiene un tiempo de retiro de eh, 77 días. Así que no, en animales en producción debemos revisar muy bien si Gensuril va a ser la herramienta porque el tiempo de retiro es muy alto. Así que eh, preferiría que utilizaran otro tipo de antimicrobiano. Gracias, Daniel. No sé si hay más Listo. preguntas, Aquí el señor, comentarios. sí, el señor Carlos Alberto Pinto nos escribe, los recién nacidos comen mucho barro y tierra. Se ha tratado de implementar sales mineralizadas a voluntad y obligadas, pero se sigue presentando alguna solución para eso. Cuando tienen esa condición de estar consumiendo o pica o, o depravación del gusto, hay algo mineral que no está funcionando, hay un desbalance mineral y ese desbalance mineral no lo vamos a controlar tan rápidamente, o sea, tenemos que controlar el balance mineral desde que la hembra está preñada. Así que cuando tenemos esa condición hay que revisar el aporte, si la sal que le están dando cumple con los requerimientos y no solo si cumplen los requerimientos, porque no es lo mismo administrarle la sal hoy para 15 días, porque si apelmaza, se humedece, se descompone, o si se le administra cada día, cada 48 horas, cada semana. En ese caso hay que sospechar mucho de un desbalance mineral. Acá tenemos en YouTube el señor Orlando Londoño. Nos pregunta si nosotros podemos iniciar un tratamiento preventivo cuando la hembra esté aproximadamente en el sexto mes de gestación para evitar esos inconvenientes en ternera. Para coccidia no hay tratamiento antes del recién nacido. En el caso de coccidiosis, como les expliqué, el individuo se contamina después de que nace, después del mes, entonces no hay manera de controlar antes. Toca en el recién nacido. Ok, Norberto Beltrán nos pregunta las causas de timpanismo en terneras. Principal causa es que no le damos la leche de la manera, la temperatura y la cantidad correcta. Balde en el suelo, leche fría, no se nos va para el abomazo, sino que se nos va para el rumen. El rumen no está diseñado para procesar y metabolizar la leche, ahí se timpaniza. Otras causas de timpanismo es pasto biche, pasto demasiado húmedo y siempre deben tener a la mano un trocar para las urgencias y algún producto que controle el timpanismo. Y aquí el señor José Rodríguez nos dice, el tratamiento para coccidias es tortrasuril con una sola dosis, pero la diarrea con E. coli necesita 5 días de gentamicina. ¿Es Mm, gensuril el ideal?
Muy buena pregunta. Precisamente, acuérdense de los exámenes que les mostré donde habían diferentes cantidad de huevos por gramo de materia fecal. Al nosotros llegar y bajar esa carga con toltrasurir de la coccidia y con gentamicina de E. coli, con una sola dosis entre el día 15 y el día 20, permitimos que el organismo vaya desarrollando su propia inmunidad porque nunca va a estar en cero. Si lo usamos de esa manera, con una sola dosis controlamos el problema. Cuando queremos tratar la situación clínica, que hay diarrea clara, claro que hay que hacer más dosis. Entonces, sí, Gensuril puede ser una opción. ¿Qué estamos garantizando ahí? Que la gentamicina haga su tratamiento para la E. coli y el toltrazulir cada vez va bajando más la carga de huevos. La leche de transición, si se pasteuriza, pierde componentes nutricionales para suministrárselo a los terneros. Si lo posterizamos con la temperatura y el tiempo adecuado, no lo pierde. ¿Cuál es la temperatura y el tiempo adecuado? La temperatura es entre 32 y 36 grados durante media hora, 40 minutos, 50 minutos. Si le aumentamos mucho la temperatura, sí pierde los nutrientes. Hoy en día tenemos pasteurizadoras muy asequibles. Así que, por favor, no vayan a hervir la leche porque ahí sí pierde todos los componentes. El señor Federico Herrán nos pregunta, ¿qué manejo especial se le debe hacer al calostro? Gracias, Federico. Un saludo para los hermanos ecuatorianos. Ojalá pudiéramos medir la calidad del calostro. Y calidad del calostro no es, ay, sí, está amarillito, está espeso. No, no, no. Eso no es calidad. Cuando yo hablo de calidad me refiero a calidad inmunitaria. Es decir, que traiga, por el tipo de placentación bovina, solamente el recién nacido adquiere los anticuerpos al momento de nacer. Así que ese calostro tenga, ojalá, más de 100 miligramos de inmunoglobulinas. ¿Cómo nos damos cuenta? Con un calostrómetro. Ese calostómetro funciona como un lactoencímetro. Lo coloco en esa leche y él nos va a marcar como un semáforo. Si sale rojo, calostro de 20 miligramos, muy regular, amarillo entre 20 y 50, pues más o menos un poco mejor. Y si sale en verde, es decir, si nos muestra el verde, ya es un calostro que nos da tranquilidad. Además de eh, para medir el calostro existe otro que mide grados Brits, que se me escapa el nombre ahorita. Y ahí que tenemos que entender que esté por encima de 22 puntos. Así que ahí de todas esas herramientas tenemos de la mano. Miren, para mirar el calostro puede costar 100.000 pesos, puede costar 300.000 pesos, si es una herramienta vital. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que una vaca siempre va a tener mejor calostro que una vaca de primer parto. Ok, el señor José Murcia nos pregunta, para realizar un control integral de la coccidiosis, ¿qué producto nos recomienda para tratar vacas de leche? Gracias, don José. Mire, realmente animales adultos no tienen tanto problema de coccidia. Ellos conviven y el mismo organismo las controla. Realmente los problemas de coccidia son en el recién nacido. ¿Con qué lo puede tratar? Con Gensuril. Lo que pasa es que si es una vaca que está en producción, el tiempo de retiro es alto. Pero realmente los problemas de coccidia en adultos es muy poco. Gracias, Carlos Alberto. Refractómetro, sí, es el que mide grados Brit. Tenemos una pregunta de el señor Alan. En caso de diarreas como curativo, se le debe acompañar el tratamiento, ya sea viral o bacteriano, con Profen 15. Gracias, Alan, y gracias por recordar los productos de servicio. Profen 15 es un ketoprofeno. Sí o sí hay que utilizar un analgésico en las diarreas. Sí o sí hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense en las fotos que yo les mostré, hay dolor, hay inflamación, hay una herida. Los analgésicos nos ayudan a recuperar mucho más rápido. El señor Milton León nos pregunta, bueno, nos dice buenas tardes, ¿cuánto de calostro se debe dar a una ternera al momento del nacimiento? Hay quienes hablan de que se le debe dar el 10% de su peso vivo, entonces si pesa 40,
recién nacido debe dársele 4 litros, pero eso no es así como tan matemático, tan cuadriculado. ¿Cuál es mi sugerencia? Hay que darle todo lo que se tome rápidamente. Si yo quiero ser bueno, hay que dárselo en 6 horas, las primeras 6 horas. Si yo quiero hacer las cosas mejor, hay que dárselo en las primeras 2 horas, porque por cada hora que pasa es menos la capacidad de absorción. Entonces, todo lo que se tome, el ternerito, la ternerita tiene pues una capacidad, pero si yo no estoy atento a darle rápidamente ese calostro, o sea, si yo dejo para el día siguiente darle calostro, ahí sí perdí, así de 10, 20 litros no me va a servir. Entonces, darle lo que se tome en las primeras 2 horas, lo que podamos. El señor Williams Querales nos pregunta que en cuanto a la inmunización de cerdos, ¿cuáles son los parámetros normales que usted maneja, doctor? Por favor. Lo que hablábamos, tenemos que darle un calostro que tenga al menos 100 miligramos por mililitro, que tenga inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, a través de estos aparatos que hablamos para medir calidad de calostro. Sí o sí tiene que tener eso. Porque eso nuevamente no es solo observación, sí, está espeso, no, eso es a través de un refractómetro o un calostrómetro. Y por YouTube nos pregunta la señora Maripuli, ¿qué otro analgésico además del ketoprofeno? Cualquier analgésico, pueden usar flunitrin megludine, en el caso nuestro tenemos anaxin y cualquiera de esos dos, ketoprofeno o flunitrin. La ventaja es que rápidamente actúen y sí o sí necesitamos hacer 1 o 2 dosis dependiendo de la casuística. Y tenemos una última pregunta en Zoom, el señor Luis Vera. Buenas tardes para todos. En una diarrea bacteriana se puede asociar el diarrea triglicéridos. Gracias, don Luis, desde Venezuela. Sí, sí se puede asegurar. El Diarrebel le va a ayudar a bajar el peristaltismo y el Gensuril pues va a controlar coccidias y E. coli. Ay, qué pena, Luis. Tiene un tocayo en Venezuela. Muchas gracias. Saludos a Federico. Y perdón, no llega acá otra. Una diarrea bacteriana se puede presentar en terneros más adultos, de mayor edad. Sí, o sea, realmente hasta el destete se puede presentar. Ellos van adquiriendo su inmunidad, pero hasta el destete se puede presentar. Por eso nosotros dentro del protocolo hablamos que con una dosis puede salir. Hay quienes necesitan una dosis entre 15 y 20 días y otra al destete, y otros quienes necesitan una dosis 15 y 20 días, la segunda dosis a los 90 días y la última dosis al destete. Sí se puede dar, pero es en menor proporción. Ahí les compartí mi correo electrónico a quienes quieran la presentación o intercambiar bibliografía o lo que necesiten. Cuenten con nosotros. Muchas gracias para Servinsumos y en nombre propio es un honor estar aquí. Nosotros hacemos presencia en 11 países, así que a cada uno de ustedes un gran abrazo, un agradecimiento y muchos éxitos.